Vietnam. Para muchos, este nombre evoca una de las derrotas más impensables de la historia moderna. Por un lado, la nación más poderosa del mundo, armada con napalm, radares y una fuerza aérea sin igual. Por el otro, un pueblo de campesinos y guerrilleros. La pregunta que la historia se ha hecho por décadas es, ¿cómo pudo un ejército de granjeros, con carencias extremas, anteponerse a una maquinaria de guerra infinita? La respuesta no está en quién tenía más balas, sino en quién entendió mejor el juego, el terreno, el tiempo y sobre todo, la mente humana. Hoy analizamos las tácticas que cambiaron el curso del siglo XX. Para dimensionar este conflicto, debemos entender que Estados Unidos no estaba peleando contra un ejército convencional. Estaba aplicando la doctrina de la Guerra Fría, pensando que la tecnología y los números decidirían el resultado. Sin embargo, el alto mando en Washington cometió un error fundamental: subestimar la motivación. Los locales no solo peleaban por una ideología, peleaban por su hogar, un concepto que los soldados extranjeros a miles de kilómetros de casa no terminaban de procesar. Mientras que para unos era una misión política, para los otros era una lucha existencial que databa de siglos de resistencia contra invasores. Esta diferencia de mentalidad fue el cimiento de cada táctica que veremos a continuación. La primera regla de la supervivencia vietnamita era anular la tecnología enemiga. Sabían que, a campo abierto, el acero siempre gana. Por eso, idearon la táctica de la hebilla. En lugar de huir de los batallones estadounidenses, los vietnamitas se acercaban lo más posible. Combatían a escasos metros. ¿Por qué? Porque si estaban agarrados a la hebilla del cinturón del oponente, la aviación y la artillería no podían disparar sin eliminar a sus propios hombres. El vietnamita usaba al soldado enemigo como escudo contra sus propios aviones. Las emboscadas no eran aleatorias. Utilizaban la formación en L. Un grupo bloqueaba el camino al frente mientras el grueso de la fuerza atacaba desde el costado. En menos de 15 minutos, antes de que el apoyo aéreo pudiera siquiera despegar, los combatientes locales ya se habían disuelto en la selva como si nunca hubieran estado allí. Si el cielo pertenecía a los aviones, el subsuelo pertenecía a los vietnamitas. El sistema de túneles de Cu Chi es un monumento a la resiliencia. No eran simples agujeros, eran ciudades con hospitales, almacenes y salas de planificación. Para evitar ser detectados por sensores térmicos, diseñaron chimeneas de kilómetros que enfriaban el humo de las cocinas antes de salir a la superficie, dispersándolo como una neblina natural. Vivir bajo tierra no era solo una ventaja estratégica, era un sacrificio humano indescriptible. Los combatientes pasaban semanas sin ver la luz del sol. El aire era pesado, la humedad extrema y las enfermedades como el paludismo o los parásitos intestinales eran moneda corriente. Pero incluso en esas condiciones, el ingenio no se detenía. Crearon trampas de aire para evitar que los gases lacrimógenos o el agua inundaran los niveles inferiores. Si un rata de túnel, soldados especializados en entrar a estos huecos, lograba ingresar, se encontraba con giros de 90 grados diseñados para que una sola persona pudiera defender todo un sector con un arma simple. El túnel no era solo un refugio, era una extensión del combatiente, una trampa de concreto y tierra que consumía a quien intentara violar su seguridad. Las carencias eran totales, pero el ingenio sobraba. Miles de toneladas de bombas lanzadas por EEUU no explotaban al caer. Los vietnamitas, con una paciencia aterradora, las desarmaban a mano para extraer la pólvora y el metal. Con ellos fabricaban minas caseras. Irónicamente, el gigante estaba siendo atacado con sus propios recursos reciclados. Aquí entramos en el aspecto más oscuro y efectivo de su estrategia. El objetivo no era solo ganar terreno, era quebrar el espíritu del adversario. Las famosas estacas de bambú, afiladas, punji, a menudo untadas con sustancias biológicas para causar infecciones rápidas, tenían un fin psicológico. No buscaban eliminar al rival, sino herirlo. Un soldado gritando de dolor en medio de la selva afectaba la moral de toda la unidad. Además, un herido requería que otros 2 compañeros lo cargaran, inmovilizando a 3 personas con un solo trozo de bambú. El uso de trampas bobo convirtió cada objeto, una bandera, una puerta de una choza, incluso una lata de raciones, en un potencial peligro. El soldado nunca podía relajarse. Ese estado de alerta constante durante meses producía un colapso mental que inutilizaba a las tropas mucho más que cualquier bala. Durante el día, el vietnamita era el campesino que saludaba al pasar. Durante la noche, era el combatiente que atacaba el campamento. Esta dualidad creó una paranoia constante. El enemigo no tenía rostro, o peor aún, tenía el rostro de cualquier civil. Esta presión psicológica llevó a errores estratégicos y humanitarios que terminaron por hundir el apoyo a la guerra en la opinión pública internacional. La guerra psicológica también se libraba en las ondas de radio y en los panfletos. La mítica figura de Hanoi Hannah enviaba mensajes por radio dirigidos específicamente a los soldados estadounidenses, mencionando sus ciudades de origen, las noticias sobre las protestas contra la guerra en su país.
y recordándoles que mientras ellos perdían la vida en la selva, sus líderes estaban cómodos en sus oficinas. Esto creaba una grieta emocional. El soldado se preguntaba, ¿qué hago aquí? Esa duda es el veneno más eficaz en un campo de batalla. Cuando un ejército empieza a dudar de la moralidad de su causa mientras el enemigo está absolutamente convencido de la suya, el resultado final es solo cuestión de tiempo. GI, your government has abandoned you. They have ordered you to die, GI. Do not trust them. Defect, GI. It is a very good idea to leave a sinking ship. They lie to you, GI. You know you cannot win this war. Your rich leaders grow richer while you die in the swamp, GI. They will give you a medal, GI, but only after you are dead. Your government lies to you every day, poor soldier. You have lost this war, GI. Your army will leave you behind. Imperialists make you fight this war, GI. They do not care about you. Mientras el ejército moderno dependía de una logística pesada, Vietnam dependía de la ruta Ho Chi Minh, una red de senderos que atravesaba países vecinos bajo un follaje tan denso que era invisible desde el aire. Utilizaron bicicletas reforzadas para cargar cientos de kilos de suministros y miles de voluntarios para reparar caminos en minutos. Fue la victoria de la voluntad humana sobre el bombardeo de saturación. Al final del día, Vietnam es el ejemplo máximo de que el poderío militar es irrelevante si no se acompaña de una comprensión profunda de la realidad cultural y geográfica. Ganó casi todas las batallas a gran escala, pero perdió la guerra. Y la perdió porque no pudo derrotar a una idea. El pueblo vietnamita aplicó una máxima milenaria. Si eres débil, aparenta ser fuerte. Pero si el enemigo es fuerte, vuélvete invisible. Lograron que el costo de la guerra, tanto en vidas como en dinero y en reputación internacional, fuera insoportable para la sociedad estadounidense. La derrota del gigante no fue un suceso de suerte, fue el resultado de una estrategia de 1000 cortes. Un corte por una mina casera, otro por una emboscada en la oscuridad, otro por una trampa de bambú y miles de cortes por la presión psicológica. Vietnam demostró que una población con una voluntad inquebrantable, que conoce cada rincón de su tierra y que está dispuesta a reciclar hasta la última bala del enemigo, puede cambiar el orden mundial. Al final, la guerra no se decidió en los despachos de Washington, sino en la profundidad de la selva y en la mente de quienes no tenían nada que perder, excepto su tierra. Si este análisis te ha gustado, dale un buen like y suscríbete. La historia nos enseña que el ingenio siempre tiene la última palabra. ¿Qué otra táctica de la historia te gustaría que analicemos? Te leo en los comentarios.